Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutores Real Estate. En cada episodio conocerás de la voz de los expertos todo lo relacionado con el medio inmobiliario. ¿Sabes lo que es la firma electrónica? Nosotros te lo contamos. El día de hoy tuvimos como invitado especial a Tomás Álvarez, director de MiFiel, quien nos vino a platicar todo sobre la firma electrónica. Te invito a escuchar el capítulo completo. Hola, ¿qué tal? Esto es Tutores Real Estate y tenemos aquí como invitado a Tomás Álvarez, director de MiFiel. Tomás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí el día de hoy con nosotros. Platícanos un poquito quién es Tomás Álvarez. Mira, yo soy emprendedor y empecé con una casa de cambio de bitcoins aquí en Guadalajara. Y trabajando en este negocio, nos dimos cuenta que necesitábamos que clientes nos firmaran ciertos documentos para nosotros poder hacer las operaciones. Buscamos el mercado y no había manera de hacer una firma electrónica. Nos tenían que imprimir, firmar y mandar por paquetería y estábamos vendiendo de una manera digital y como que no tenía sentido que pidiéramos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la empresa desarrollamos una plataforma para firmar documentos electrónicos que empezamos a usar nosotros y por un tweet le preguntamos a un abogado, le llaman el padre de la firma electrónica en México, es quien ayudó a hacer las reformas al Código de Comercio. ¿Le puedes echar un ojo a nuestra plataforma, por favor, que hicimos para nosotros? Y me acuerdo que me contestó el tweet, ven a verme, por favor. Entonces fuimos a la Ciudad de México a hablar con él, le presentamos. Me dijo, esta plataforma es lo que cuando hicimos las reformas al Código de Comercio hace 15 años, estábamos pensando que se iba a ver así, pero no se ha hecho. Y entonces amigos de otras financieras nos dijeron, oye, ¿me dejas usarla también? Y entonces la hicimos ya como un producto aparte y la empezaron a usar financieras. Y bueno, ahora creció y tenemos clientes en toda la República, trabajamos con transnacionales, bancos, grupos industriales muy grandes de aquí en Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México. Entonces ha sido una travesía empezamos en finales de 2016, principios de 2017. Platícanos un poquito, Tomás, ¿qué es la firma electrónica? Mira, la firma electrónica es una manera de manifestar voluntad. Que la manifestación de voluntad es lo que haces cuando plasmas tu firma autógrafa en un documento. Estás diciendo, estoy de acuerdo con el contenido de este documento. Entonces, en vez de hacerlo con una pluma y un trazo en una hoja de papel, lo mismo, pero en el mundo digital. ¿Cómo plasmas tu voluntad de manera electrónica? ¿Y cómo es este proceso? Es súper interesante porque muchas personas piensan que no es válido, que no hay validez, que hay trampa y lo que quieren ver es el papelito físico firmado y te quiero ver que me estás firmando. ¿Cómo es este proceso para poder tener una validez? Mira, esa parte es interesante porque México tiene una regulación muy robusta desde 2002, 2003, que se modificó el Código de Comercio y se integraron, o sea, se incluyeron artículos para que la firma electrónica, hay dos tipos, ¿no? Simple y avanzada, las dos tengan la misma validez que una firma autógrafa. Entonces, muchas leyes se modificaron para esta equivalencia de forma que un juez no te puede rechazar un documento por el puro hecho de ser electrónico. Entonces, amarraron bien. Es de las pocas cosas que los legisladores en México pensaron muy bien todo el esquema y México tiene unas legislaciones más robustas de firma electrónica. Me parece súper interesante porque es lo que nosotros tenemos que estar informados. Platicábamos hace unos momentos, tuve la experiencia la semana pasada de querer firmar un contrato de compraventa y resulta que el propietario casualmente toca que hay una persona interesada en comprar, quiere firmar, ya quiere casi, ya trae la ropa en la cajuela para meterse a la casa y está en Europa de vacaciones, ¿no? Entonces, pudimos lograr esta operación con esta firma electrónica. Platícame un poquito, ¿cómo es el proceso para que un cliente, vamos a iniciar, qué documentación requieren en una firma electrónica y cómo la procesan para que pueda estar, no sé, digitalmente, o cómo es que lo hacen para que esta firma electrónica sea ahora sí válida? Tienes que constatar que existe toda esta documentación. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué solicitan? Depende del tipo de firma que vas a usar, porque a diferencia de la firma autógrafa, en donde todo mundo sabe que una firma autógrafa es un garabato, una cruz en un papel, la firma electrónica tiene diferentes manifestaciones. Entonces, por ejemplo, hay una que se hace con los archivos del SAT,
que se llama la e-firma, ¿no? Entonces esa es la más segura y la que la ley confiere mejores protecciones, inclusive más que la firma autógrafa. Y luego tienes otras firmas que no son con un certificado del SAT, pero que son, por ejemplo, con una validación de identidad. Entonces te van a pedir que te tomes una selfie y luego una foto a tu identificación y el sistema hace una comparación biométrica de la foto de identificación contigo y si aprueba o si pasa, entonces te deja firmar. Entonces vas a ver diferentes implementaciones. Hay una en donde te mandan un código por un celular, como el banco. Cuando apruebas un SPAY o haces una compra de tarjeta en internet, te mandan un codiguito que tú luego tecleas. Eso es una firma electrónica también. Y en tema de documentación, volviendo a ese tema, ¿tú le solicitas toda la documentación normal que requieres para un contrato tradicional? Igualito. No cambia la manifestación de la voluntad y las verificaciones que tú haces, por ejemplo, de poderes, ¿no? Si es una empresa o un fideicomiso, eso se queda igual. Lo único que cambia es que no va a haber un contrato en papel, va a ser un PDF, un documento, y no vas a hacer un trazo en un papel, vas a hacer una firma electrónica que se puede ver de distintas formas, pero producir el documento y tener las cláusulas y la validación de poderes, eso se queda exactamente igual. Por ejemplo, entregamos la documentación y esta documentación se queda en físico. El único proceso que se lleva en línea digitalmente es la firma. Entonces, los interesados, por así decir, yo te estoy comprando tu casa, te entregamos documentación al abogado, en este caso, en físico, y firma electrónica. Este proceso solamente es el que se hace en línea, ¿correcto? Perfecto. Hay otros temas, me comentaban también que es importante la geolocalización. También se toma en cuenta, porque ¿en qué dispositivos puedes firmar? Había personas que me decían, puedes hacerlo en una computadora. Hay empresas que dicen, no, tiene que ser en tu celular. ¿Qué diferencia hay y en qué se puede hacer? Mira, lo de la geolocalización es principalmente con financieras, porque hubo una reforma a la ley de SOFOMS en 2020 en donde se pide geolocalización, pero algunas plataformas, incluyendo la nuestra, hemos tomado la geolocalización y la hemos puesto a disposición de otros casos de uso no solo financiero, porque sirven como elementos de probatorios. Si hubiera un problema en un juicio en donde una parte niega la firma, la geolocalización te ayuda, oye, Ileana, el GPS marca que estás en tu casa. No puedes alegar que no fuiste tú si la firma viene de tu casa, ¿no? Cosas de ese estilo. Es para poder robustecer el emparejamiento de la firma con el que hizo la firma, ¿no? Que es cuando firmas en físico, por ejemplo, que piden testigos, los testigos hacen eso. Los testigos están vinculando que el garabato que está en el papel y la persona que hizo el garabato, pues son, o sea, si es la firma Ileana, pues sí fue Ileana. Entonces, el GPS funciona como un testigo digital extra y hay más. Hay otras vías de auditoría, vía IP, vía el navegador que usaste, si fue un teléfono, tu dispositivo, cosas así. Entonces, son como testigos digitales que están tomando datos sobre la transacción. Lo que yo me pude dar cuenta es que a la hora de estar firmando, te está grabando y también tu voz y tu cara, ¿verdad? ¿Es correcto? Es una implementación de firma. Tú, por ejemplo, si en un juicio tienes que decir, ¿sabes qué? Si Ileana negara su firma, la parte que firmó contigo va a presentar el video o el audio donde estás diciendo, yo, Ileana, acepto las consecuencias del contrato tal, y va a estar difícil que puedas negar que fuiste tú, ¿no? Entonces, eso es como otro testigo que se agrega. Esta grabación es un testigo extra y así las plataformas se llama huella de auditoría. Ok. Ahora, empezamos a firmar. Tengo entendido, en el caso en el que yo participé, vas como desbloqueando las personas que empiezan a firmar. O sea, no todos pueden firmar al mismo tiempo. ¿Quién inicia? Depende. Eso es un tema de implementación. Entonces, hay compañías en donde digamos que tienen que firmar 3, mandan y pues ahí vayan firmando como quieran, ¿no? No importa el orden. Hay otros procesos en donde sí importa el orden. Por ejemplo, el representante legal de mi compañía no quiere estar firmando contratos que al final la contraparte no firme. Entonces, primero que me firme la contraparte y luego ya molesto a mi representante legal a que me firme, porque si no, ¿para qué lo hacemos perder el tiempo? Ok, o sea, no hay una guía de quién inicia, sino que lo deciden de esa forma. Legalmente no hay no se dicta cómo debe ser el orden. Eso ya es un tema de proceso interno.
Sí, me tocó que primero firmaba, en este caso, pues firmó el vendedor. Una vez, si él firmaba, se desbloqueaba la segunda persona, la tercera y la cuarta. Entonces, así es como se pudo llevar este proceso y me llamó muchísimo la atención. También hay otra lagunita por ahí que dice la gente, ¿no? Y bueno, existe hasta en lo físico. Dice, ok, yo como vendedor te estoy firmando, ya tienes mi firma electrónica, pero no me ha entrado tu pago, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo puedes garantizar que yo te estoy firmando un documento electrónico? Yo ya te estoy cediendo, ¿no? Ya te estoy cediendo. ¿Cómo garantizo que tú me puedas pagar? ¿Este contrato te ayuda a garantizar ese pago? No, mira, es igual que en papel. Siempre en inmobiliario siempre está este tema de quién suelta primero o el Sí. cheque o el contrato, ¿no? Entonces, depende de las plataformas, pero hay maneras de, por ejemplo, poner a un tercero que apruebe, que cuando entre el pago le demuestren que entró y entonces libera y ya se perfecciona el documento. Porque la ventaja que tiene la firma electrónica, que no tiene la firma física, es que tú puedes firmar, pero la plataforma puede retener tu firma y no, digamos, estamparla al documento electrónico, a menos de que pase una condición. Entonces, puedes recolectar las firmas de todos, sentarte sobre ellas y cuando entre el pago recibes una notificación, ahora sí estampa las firmas y entrega los documentos. Entonces, ese tipo de esquemas te lo permite hacer la firma electrónica, no así la firma autógrafa. Ahí sí tienes que sentar y Claro. como duelo, ¿no? Sí, me ha tocado que estamos sentados y déjame ir al banco a checar si el cheque tiene fondos o depositarlo y regresamos a firmar, ¿no? Entonces, también en el tema, porque en esta ocasión se me preguntaron, oye, yo voy a dar mi firma electrónica, pero no estoy recibiendo todavía nada. Y entonces el proceso al final se queda el testigo del vendedor a firmar electrónicamente una vez que se le entrega este capital. Ahí lo tienes. El testigo está funcionando como el trigger, el gatillo para que ya se cierre el documento una vez que recibe el dinero. Entonces ahí tienes un ejemplo. Perfecto. Entonces, tienes ya firmada ya tienes firmado todo este contrato electrónicamente, ya tienes el pago. Ahora, ¿qué pasa? Regresa esta persona de Europa, todavía no ha regresado, pero ¿qué pasa? ¿Tiene que ir físicamente a volver a firmar ese documento? No, ya Se está firmado. imprime totalmente Sí. y ya o sea, la validez jurídica es igual que uno físico. Igual que uno físico, y de hecho es mejor que uno físico, porque la ley a la firma electrónica le confiere presunción de atribución. ¿Qué quiere decir? La presunción es una verdad legal. Entonces, cuando tú llegas a un juicio, tú quieres tener presunciones a tu favor, porque la contraparte tiene que desmentir con pruebas lo que tú estás afirmando. Entonces, la firma autógrafa, si la contraparte dice, esa no es mi firma, la falsificaron, tú como demandante tienes que traer al perito a que haga la prueba de grafoscopía. Con la firma electrónica no. Si yo presento una firma electrónica y el que firmó dice yo no fui, yo no tengo que probar nada. El juez le dice, pues tú tienes que hacer la pericial para demostrar que no firmaste. Entonces, te da una ventaja en juicios muchísimo mayor usar firma electrónica que un autógrafo. Y se utiliza más en este caso, bueno, nosotros lo estamos utilizando en el caso de que la persona no esté aquí en la ciudad físicamente. Pero digamos, con esta seguridad que tú mencionas que se tiene, podemos hacerla aunque estemos aquí los dos sentados, ¿no? Totalmente. Otro de los temas que platicamos en algún momento es, bueno, en el contrato de compraventa puedes hacer trampitas, ¿no? De alguna manera en el físico, en el electrónico no. ¿Y por qué? Con trampitas te refieres como a moverle cosas unas que lo firman. Exactamente, puedes mover las fechas, puedes moverles ciertas cosas, es más cuando firmas, a veces en la hoja de atrás, ¿no? Le pones una línea, ¿no? En la hoja blanca para que no te vayan a escribir ahí nada. Te digo, como recuerdos temas de fechas lo mueves. Entonces, ¿cómo podemos evitar o cómo la firma electrónica te pueda dar una mejor funcionalidad para este tipo Sí, y de esta es problemas? una de las ventajas de los documentos electrónicos, justo esto que dices. El Código de Comercio, en el artículo 49, hace referencia a una cosa que se llama la NOM 151, que se llaman constancias de conservación. En realidad, haz de cuenta que las partes firman el documento y nos volteamos a una ventanilla de un funcionario. O sea, aquí son privados, pero están autorizados por la Secretaría de Economía, y nos reciben el documento y le estampan la fecha y hora en que se firmó y te lo firma pues PCC se llama, ¿no?
te regresan este documento, es como si lo hubieras presentado en oficialía de partes, donde te ponen ahí para que no le puedas meter hojas. Y entonces el documento tiene una presunción de integridad, o sea, de que en el momento en que se tramitó esa constancia, no puede ser modificado. Y tiene muchísimas implicaciones, por ejemplo, relevante inmobiliario, la ley de extinción de dominio, donde tienes que, en un apartado te piden que el contrato tenga una manera de demostrar de que cuando tú rentaste, o sea, digamos, o sea, tú rentas un departamento, ¿no? Y se te meten unos malandros y hacen una cosa mala en el departamento y entonces extinción de dominio. Si tú tienes un contrato que tiene fecha, pero una fecha comprobable, no así que dice día, porque pues eso lo puedes poner, lo que tú quieras, ¿no? Una fecha comprobable ya sea con notario o con una constancia de conservación, que es anterior al hecho ilícito, entonces tú ya tienes una manera de decir, yo lo renté de buena fe, aquí está el contrato, hace un año y pues, se metieron y hicieron esto, no fui yo. Entonces te ponen una ventaja operativa cuando te quieren hacer una extinción de dominio. Y no hay modo de cambiarle fecha y hora, ¿verdad? Posible. Por eso el gobierno le atribuye presunción de integridad. O sea, es como si lo firmaras con un notario. O sea, esta constancia de conservación es lo mismo que si vamos a un notario y ratificamos las firmas y el notario le pone el día de tal, 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 se presentan frente a mí estas personas y entonces ya queda que ese documento en esa fecha existía y que no se ha cambiado desde esa fecha. Es un notario digital. Claro, porque en el caso de un contrato físico, normalmente en arrendamientos no se registra. Entonces, no tendrías cómo comprobar, ¿no? Porque a buena fe, exactamente. Fíjate qué interesante es, ¿no? Con el tema de la ley de extinción de esta propiedad, pues te lo pueden quitar y tú no tienes cómo comprobarlo. Y de esta manera te estás de alguna manera salvaguardando. Y ahí te va otro en donde aplica esto. El SAT, hubo una sentencia de la Suprema Corte en 2019 en donde la Suprema Corte confirmó que el SAT te puede pedir fecha cierta en los contratos que demuestran operaciones que deduces. Entonces llega el SAT, te audita y si tienes un contrato de compraventa, bueno, digamos de renta, porque de inmobiliario pues queda con notario, ¿no? Pero de arrendamiento, donde tú estás pagando un arrendamiento y llega el SAT y dice, quiero ver que hay una materialidad de la operación. Si no lo hiciste frente al notario, no vas a poder cumplir con la fecha cierta y te pueden hacer no deducibles los pagos de renta que estás haciendo. Entonces, cuando tú firmas tu contrato de arrendamiento con fecha cierta, o sea, usando firma electrónica y constancia de conservación, el SAT te dice, listo, fecha cierta, aquí está mi contrato con su constancia de conservación, vamos, listo. El SAT ya no te va a decir, oye, tenía que tener fecha cierta esto. ¿Qué costo tiene aproximado? Sé que varía, pero ¿qué costo aproximado tendría un contrato de este tipo? ¿Por qué? Porque quizá hay personas que dicen, no, es demasiado caro, ¿no? No lo puedo, entonces mejor no lo hago, me la juego. ¿Qué costo más o menos está manejando este tipo de contratos? Varía del volumen, pero no va a costar más de 90 pesos firmar un contrato y generalmente cuando es una inmobiliaria o algo así que firma varios, pues están pagando 20, 30 pesos por contrato. No, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, me dejas sin palabras, ¿no? Contrario a lo que puedes pensar que es carísimo, es un precio demasiado accesible, es un café, la verdad, y te estás, bueno, evitando el problemón que se te puede venir a futuro. Tomás, ¿en qué medida la firma electrónica puede ser personalizada? ¿Personalizada? Sí. ¿A qué te refieres? Es decir, hay gente, en este caso, en el caso que yo viví concreto, les piden su correo electrónico, les piden su teléfono. Pero digamos que cualquier persona, viviendo en el país donde vivimos, cualquier persona puede hacer un correo electrónico que diga yo soy Tomás, ¿no? Y te puedo dar un teléfono que no sea el de Tomás, pero entonces tú identificas que es Tomás y a ese correo va Tomás y yo de repente puedo grabar un videíto y lo puedo subir. O sea, ¿cómo podemos personalizarlo tanto que no existe lugar para la trampa? Mira, el estándar de oro en firma electrónica es la fiel del SAT. ¿Por qué? Porque tú vas al SAT, te hacen una inspección, bueno, te toman los biométricos, el iris, la huella digital, y sales con unos archivos que tú controlas y que tú puedes usar para firmar. Entonces, a menos de que se lo estés dando a terceros, que no es nunca una buena idea, aún el contador, pues tú tienes el control de eso y si tú firmas con eso, la ley dice tú te haces responsable de eso. Entonces, Okay. si a ti alguien te firma con una firma electrónica avanzada, tú ya la hiciste.
Porque si esa persona después resulta que lo que sea, que la mano del muerto, no tiene que, la ley dice, tú te comes las implicaciones legales de que se haya usado por no cuidar bien tus archivos. Entonces, esa es firma electrónica avanzada. Ahora, cuando te vas a otros tipos de firma, como la firma simple, que es una como firma un poquito menos rigurosa, digamos, ahí hay esquemas, el que te platicaba, en donde te tienes que tomar una selfie, foto de la identificación, se hace el match y te permite firmar. Pues sí, te pueden robar el correo, te pueden robar el teléfono, pero que se tomen una selfie, que seas tú, no es imposible. O sea, no hay manera de engañar eso. Entonces, está ese mecanismo. Y hay otros, o sea, como te platiqué, la firma electrónica tiene muchos esquemas distintos. O sea, se ve diferente dependiendo del proveedor y lo que escojas, pero velo como seguridad, ¿no? Tienes como los blindajes, ¿no? Del 1 al 5, ¿no? Entonces tienes blindaje 5 es la fiel y luego vas a tener biométricos 4, el OTP que te manda el banco por celular el 3, 2 y 1 que sería como el que nada más tecleas tu nombre y ya se firma el documento, ¿no? Eso sería un 1. Entonces hay sabores para el tipo de operación que quieras hacer. Si vas a hacer una compraventa de millones de pesos, pues te vas por las más seguras. Claro. Tomás, ¿han tenido alguna historia de terror en este tiempo que han estado utilizando la firma? Sí. Sí, no, bueno, es que también hay que conocerlo, no nada más lo bueno, sino de lo malo aprendemos para que no caigamos en eso. Mira, nosotros fuimos la primera compañía en México que empezó esto de firma electrónica finales de 2016, principios de 2017. Y sí tuvimos jueces que en la primera instancia no la aceptaban. Había mucho desconocimiento. Se presentaban amparos, todos se ganaron. Pero ahí sí, pues había este tema de, híjole, me va a tocar un juez que no lo haya visto. Sí. Afortunadamente ya desde 2017 a la fecha, eso ya no pasa. De hecho, ya cuando los jueces lo reciben, hasta puedes ver que entienden mucho de fondo de cómo funciona la firma. Entonces, ahí hubo historias de terror de algunos documentos que en 2017 tuvimos que presentar amparos para que se aceptaran. Hemos tenido historias de terror de fraude, donde nos pasó con una financiera que era cliente nuestro y pues una compañía que pidió un crédito. Tramitaron un crédito una vez, funcionó, firmaron los socios con la firma y luego hubo un segundo crédito donde estaba la firma de los socios y la persona moral. Resultó que las contadoras de la compañía habían hecho un fraude, tenían acceso a todas las firmas de los socios y de todos y firmaron un crédito. Y luego modificaron los estados de cuenta del PDF para que no se viera que cayó el dinero y que lo sacaron a la cuenta de una de las tías de la contadora. Me encanta porque de eso aprendemos, ¿eh? Sí. Pónganse pilas. Y pues el resultado fue la compañía tuvo que responsabilizarse del crédito porque, oye, se usaron tus e-firmas. Eso te tienes que tú traer los derivados legales de eso. Y bueno, ellos ya empezaron una demanda contra sus contadoras. Entonces, historias de terror generalmente están relacionadas a darle la fiel a terceros. No hay que hacer eso nunca. Hay maneras de no hacerlo. Yo a mi contador no tiene mi firma, ni la de la empresa. Claro. Sí, y evitando eso, como dices tú, todo lo demás han sido historias bonitas en donde pueden ayudar a todas las personas que lo necesitamos. Hemos tenido casos de gente que firma operaciones desde un crucero en Finlandia y cosas así. Dicen, wow, ¿no? O van firmando en el Uber camino al aeropuerto, contratos importantes. Entonces, lo bueno le gana a lo malo que hemos visto. Claro, y sobre todo es tener esta información, Tomás, y familiarizarnos con el tema, porque yo que me dedico a esto solamente he firmado un solo contrato que fue la semana pasada y fue porque el cliente estaba de viaje, ¿no? Si no, probablemente no, ni siquiera hubiera estado en el radar, pero hoy día me abres las puertas que se pueden hacer esto y ya no tenemos que estar esperando a que llegue el cliente, que lleguen 2 semanas, ya la operación se enfrió, ya no fue. Fíjate, ¿no? Qué importante es esto. Tomás, ¿qué consejo nos dejas a nosotros, todos los inmobiliarios a los que nos están escuchando el día de hoy, sobre la firma electrónica? El ramo inmobiliario ha sido uno de los que más se ha tardado en entrar a esto. Creo que es porque como estás en financiero, pues tienes una financiera y luego una persona, digamos, de a pie, ¿no? La financiera define los procesos y luego la persona de a pie entra. En inmobiliario estás lidiando con 2 personas de a pie usualmente, el vendedor y el comprador, a menos de que el vendedor pues, sea una desarrolladora como con la que firmaste, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer aquí el agente inmobiliario es estar convencido de que lo puede hacer electrónico y transmitirle a las 2 partes, esto es la manera ahorita de hacerlo y estamos más seguros todos si lo hacemos así, porque la firma electrónica nos va a dar, bueno, esta presunción de atribución,
nos va a dar la constancia de conservación con fecha cierta, nos va a dar estos candados que un documento en físico no nos va a dar. Entonces, es que las partes se sientan, no es, ¿sabes qué? ¿Es igual hacerlo a firma autógrafa? No, es mejor hacerlo a firma autógrafa. Por una razón, las financieras y bancos que hacen operaciones sensibles prefieren hacerlo electrónico que a mano. Claro, sobre todo porque tienen la fecha exacta que nadie se les puede mover y el día. Sí, claro. Tomás, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y por último, que no se me olvide, ¿cómo pueden tener las personas el acceso a este tipo de contratos? Bueno, con nosotros, pues la página es mifiel.com, así como mi de mío y fiel del SAT, mifiel.com, y ahí, bueno, ahí hay mucha información. No somos los únicos, hay otras plataformas. Entonces, si buscan en Google contratos electrónicos o plataforma de firma electrónica, pues ahí les van a salir opciones, ¿no? Muchísimas gracias, Tomás. Gracias por habernos acompañado en Tutores Real Estate. Nos encantó tenerte, nos encantó que compartieras esta experiencia y todo tu conocimiento. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación y pues que tengan mucha suerte con este nuevo podcast. Muchísimas gracias.